4 y vamos a explicar cómo hicimos la trayectoria de interpolación con polinomio de grado 5. Bueno, tenemos aquí la tabla que nos da la posición, la aceleración y la velocidad. Como inicial de la posición tenemos teta subíndice 0, aceleración inicial 0 y velocidad 0. La posición final teta subíndice f, aceleración final en 0, velocidad final 0. Bueno, empezamos con el polinomio de grado 5, que sería pues multiplicar, sacar los valores de teta subíndice de t. Esto va a ser igual a pues el a más b t más c t a la 2 más dt a la 3 más ct a la cuarta más ft a la quinta. Después teta prima por t es igual a b más 2c más ct más 3 dt a la 2 más 4 f de t a la 3 más 5 f de t a la cuarta, teta b prima t es igual a 2c más 6 dt más 12 t a la 2 más 20 ft a la 3. Bueno, aquí vamos a sustituir las condiciones iniciales cuando t va a ser igual a 0. Que teta va a ser igual a más b, pues aquí va a ser por 0, más c por 0 al cuadrado, más d por 0 al cubo, más c por 0 a la cuarta, más f por 0 a la quinta. Y pues teta va a terminar siendo, va a ser igual a y después despejando a va a ser igual a teta subíndice 0. Después pues tenemos de que teta por 0 es igual a, después ahí despejamos el a, ¿no? Después ahora vamos con b, que b va a ser más 2 por 0 más 3d por 0 al cuadrado más 4 por e por 0 al cubo más 5f por 0 a la cuarta. Esto va a ser 0 es igual a b y pues tenemos que b es igual a 0. Después teta primo va a ser por 0, va a ser esto todo igual a 2c más 6d por 0 más 12e por 0 al cuadrado más 20f por 0 al cubo. Y pues aquí va a ser 0, va a ser igual a 12 y c va a ser igual a 0. Después sustituimos las condiciones finales, t es igual a tf, que sería teta subíndice f va a ser igual a más b más a más b t subíndice f más 2c t subíndice f más dtf al cubo más te más e t a la cuarta subíndice f más f de t a la quinta subíndice f. Después et al cuadrado f más 20f de t al cubo de f. Después el sistema de ecuación de tres variables con tres incógnitas queda pues de la siguiente manera, que va a ser teta de f menos teta subíndice 0 va a ser igual a dt al cubo de f más ct a la cuarta de f más f de t a la quinta de f, que sería la primera. Después sería 0 va a ser igual a 3 de t al cuadrado de f más 4 de t al cuadrado de f más 5f de t al cubo de f. Después sería 0 va a ser igual a 6 de t de f de más 12 et al cuadrado de f más 20f de t a la tercera de subíndice f. Después d va a ser igual a menos 12 et al cuadrado de f entre 6tf menos 20f de t al cubo subíndice f entre 6t subíndice f, que va a quedar como d es igual a 2 a menos 2 et subíndice f menos 10 tercios de f de t al cuadrado de f, y esa sería la cuarta.
Bueno, después sustituyendo la ecuación 4 en la ecuación número 1, queda que teta subíndice f menos teta subíndice 0 es igual a, bueno, o sea, aquí se abren los corchetes, quedaría como 2 menos 2 t de subíndice f menos 10 tercios f de t al cuadrado subíndice f, se cierran los corchetes, eso se va a multiplicar por t de f al cubo, que sería más e de t a la cuarta subíndice f más f de t a la quinta subíndice f. Después quedaría como teta subíndice f menos teta subíndice 0. Esto va a ser igual a menos 12 de e de t a la cuarta subíndice f menos 10 tercios de f de t a la quinta subíndice f más et al cuadrado a la cuarta, perdón, subíndice f más f de t a la quinta subíndice f, y ya quedaría como teta subíndice f menos teta subíndice 0 menos et a la cuarta subíndice f menos 7 tercios más f de t a la quinta subíndice f. Después sustituyendo la ecuación número 4 en la ecuación 2, quedaría como t0 es igual a 3, se abren corchetes, menos 2et subíndice f menos 10 tercios f de t al cuadrado f, se cierran corchetes, esto por t de t al cuadrado subíndice 0 más 4 más 4 et al cubo subíndice f y 0, después quedaría como menos 6 et al cubo subíndice f menos 10f f de t a la cuarta subíndice f más 4et al cubo subíndice f más 5f de t a la cuarta subíndice después menos 12et al cubo subíndice f, eso sería igual a menos 5f de t a la cuarta después es igual a menos 5f de t a la cuarta subíndice f y entre 2t al cubo subíndice f sería la séptima ecuación. Después sustituyendo en la ecuación número 7 sustituyendo la ecuación 7 en la ecuación número 5, quedaría como teta subíndice f menos teta subíndice 0 es igual a et a la cuarta entre subíndice f menos 7 tercios de f de t a la quinta. Después pasaremos a teta de f menos teta de 0, esto va a ser igual a sobre corchete menos por menos 5 f de t a la cuarta de subíndice f, cierra corchetes, esto va a ser por t de f a la cuarta menos 7 tercios de f de t a la quinta subíndice f, teta de f menos teta subíndice 0, esto va a ser igual a 5 quintos f de t a la quinta potencia menos 7 tercios de f de t a la 3 subíndice f. Después teta de f menos teta de subíndice 0 va a ser igual a 5 medios f de t a la quinta subíndice f menos 7 tercios f de t a la quinta subíndice f. Después teta de subíndice f menos teta subíndice 0 va a ser igual a un sexto de f de t a la quinta subíndice f. Después un sexto f de t a la quinta subíndice f va a ser igual a teta subíndice f menos la teta subíndice 0. Después f va a ser igual a 12 teta de subíndice f entre 2 t de a la quinta de f menos 12 teta subíndice 0 entre 2 t de a la quinta entre subíndice f, y pues esta va a ser la octava. Después vamos a sustituir la ecuación 8 en la ecuación número 7, que quedaría así, que sería es igual a menos 5, se abre corchete, 12 teta subíndice f entre 2 t a la quinta subíndice f menos 12
12 teta subíndice 0 entre 2t a la quinta subíndice f se cierran corchetes y eso se va a multiplicar por t a la cuarta por f entre todo esto entre 2t al cubo subíndice f. Después quedaría como e es igual a menos 30 teta subíndice f entre t de f más 30 teta subíndice 0 entre t de f, y todo eso va a ser dividido entre 2t al cubo subíndice f. Después ya como resultado nos da que es igual a menos 30 teta de f más 30 teta subíndice 0 entre 2t a la cuarta entre f, que esa sería la novena. Bueno, y después ya para concluir vamos a sustituir la ecuación 8 y la ecuación 9 en la ecuación 4 entre f, que esa sería la novena. Bueno, y después ya para concluir vamos a sustituir la ecuación 8 y la ecuación 9 en la ecuación 4, que nos dice que d es igual a menos 2 subíndice subíndice f menos 10 tercios de f de t al cuadrado subíndice f, y esto pues d es igual a menos 2. Se abren paréntesis, menos 30 teta de subíndice f más 30 teta de subíndice 0 entre 2t a la cuarta subíndice f. Que esto pues vamos a cierrar corchete, se va a multiplicar por t de f menos 10 tercios, se vuelve a abrir paréntesis, va a ser 12 teta de f entre 2t a la quinta de subíndice f menos 12 teta subíndice 0 más 2t a la quinta subíndice f, y se cierra, y esto se va a multiplicar todo por t de f al cuadrado. Nos va a dar un resultado de 60 teta subíndice f menos 60 teta subíndice 0. Todo eso dividido entre 2t al cubo de f menos los 40 teta subíndice f más 40 teta subíndice 0. Todo eso entre 2t al cubo subíndice 0, y nos va a dar un resultado de pues d va a ser igual a 20 teta subíndice 0, no, subíndice f, perdón, menos 20 teta subíndice 0 entre 2t al cubo subíndice f. Pues bueno, que sería todo, y pues pasamos con lo de MATLAB. En primer lugar, procederemos a limpiar nuestro sistema colocando clc y el comando clear. Posteriormente procederemos a colocar la variable t y la variable tf. Posteriormente procederemos a colocar las condiciones iniciales. Posteriormente procederemos a colocar los coeficientes del polinomio. Y procederemos a colocar el polinomio de interpolación cúbico, así como el tiempo de simulación y la evaluación en función del tiempo. Después procederemos a colocar la figura 1, 2 y 3, que es la figura de posición, velocidad y aceleración. Y como vemos, obtenemos las gráficas de aceleración, de velocidad y de posición.